buenas y bienvenidos al vídeo dedicado al arte gótico. Como ya sabéis, hemos hecho un parón en el desarrollo histórico para detenernos a explicar el arte medieval. Hace unos días dedicamos un vídeo al arte románico que se desarrollaba entre los siglos XI y XII. Y ahora vamos a hablar del otro estilo artístico que se desarrolla entre los siglos XIII y XV y que, como hemos dicho antes, se llama el arte gótico. Para entender este vídeo es importante tener en cuenta algunas de las cosas dichas para el arte románico. La primera es un arte fundamentalmente arquitectónico, es decir, la pintura y la escultura estarán al servicio de la arquitectura como elementos decorativos. La segunda, muchos de los elementos que os vais a encontrar en este vídeo los conocéis porque los hemos estudiado en el arte románico. Estoy hablando, por ejemplo, de la planta, de los contrafuertes, de los arcos o de los pórticos. La tercera, al igual que el románico, el gótico es un arte fundamentalmente religioso. Y por último, hay que tener en cuenta que con este vídeo no pretendo agotar la explicación del arte gótico, sino simplemente plantear algunas cuestiones relacionadas sobre todo con la arquitectura y las características generales de este estilo. Es decir, aunque no descarto subir un vídeo sobre la pintura y sobre la escultura, en principio, como sucedió con el románico, la mayor parte de la explicación tendrá lugar en clase, así como la labor de análisis de imágenes. Pues bien, ahora sí, vamos a hablar del gótico. En este vídeo voy a leer dos fragmentos y el primero de ellos servirá para situaros en el tránsito del románico al estilo gótico. El texto pertenece una vez más a la historia del arte de Ernst Gombrich. Bueno, pues vamos allá. El estilo románico no se prolongó más allá del siglo XII. Apenas habían conseguido los artistas abovedar sus iglesias y distribuir sus estatuas en forma nueva y majestuosa, cuando otra idea hizo que todas esas iglesias románicas y normandas parecieran torpes y anticuadas. Esta idea nació en el norte de Francia y constituyó el principio del estilo gótico. Por tanto, ya sabemos cuándo el románico fue sustituido por el gótico. Fue a finales del siglo XII y principios del siglo XIII. También sabemos dónde surgió, en el norte de Francia. Con estos dos datos claros vamos a ver ahora los elementos arquitectónicos del arte gótico. Lo primero a destacar es la sustitución del arco de medio punto por el arco apuntado. Lo que estáis viendo aquí no es un arco, sino que es una bóveda. Sin embargo, está formada por 4 arcos. Estos son los que conocemos como arcos apuntados. Y la bóveda que forman esos 4 arcos apuntados se llama bóveda de crucería. La bóveda de crucería se diferencia claramente de la bóveda de arista propia del arte románico y formada por 4 arcos de medio punto. Aquí detrás tenéis el ejemplo real de una bóveda de crucería. De ella hay que tener en cuenta 3 elementos: el arco apuntado, que ya hemos explicado, y otros 2 que vamos a explicar más adelante: la clave y los nervios. Aquí tenéis un buen ejemplo de planta de catedral gótica. Como se puede observar, tal como sucedía en el románico, sigue predominando la planta de cruz latina. Nos vamos a servir de este esquema para explicar algunos de los elementos arquitectónicos de las catedrales góticas. Por tanto, os pido que observéis bien el dibujo y que relacionéis los números con los nombres. Los números 1 y 2, es decir, clave y nervios, son los 2 elementos que no habíamos explicado todavía de la bóveda de crucería. La clave es el punto central e interno de la bóveda de crucería donde confluyen las fuerzas de los distintos arcos, mientras que los nervios son estructuras internas de la propia bóveda que trasladan esa fuerza desde la clave a los pilares de la parte inferior. El número 3 son los arcos fajones, que en el fondo son arcos apuntados que sirven para sustentar el techo de la bóveda. Su nombre, como es lógico, viene de la palabra faja. De igual manera que una faja se pone para evitar que las carnes salgan fuera, lo que sucede con los arcos fajones es que están situados de tal manera que se evita que la piedra del techo
salga fuera o se caiga en este caso. El cuarto elemento ya lo hemos explicado, es la bóveda de crucería. Y el quinto es el triforio, un pasillo situado en la parte superior de las naves laterales. Para que nos entendamos, sería una especie de palco situado encima de esas dos naves. Tampoco nos detendremos a explicar el sexto elemento, que es el arco apuntado. Sin embargo, sí que es bueno explicar la diferencia entre un arco apuntado y un arco fajón. Todo arco fajón en el arte gótico es un arco apuntado, pero no todo arco apuntado es un arco fajón. Me explico. El arco fajón es solo aquel que sirve para sustentar la bóveda de crucería. El número 7 son los pilares, esas estructuras que sirven para recoger las fuerzas de la parte superior del edificio y evitar que éste se derrumbe. Número 8 serían los ventanales, que tienen una función fundamental, que es permitir que la luz ilumine la catedral gótica. Y eso, en ese estilo artístico, es sumamente importante, como vamos a ver más adelante. Los números 9, 10 y 11, es decir, contrafuertes, pináculos y arbotantes, los vamos a ver a la vez. Si, como hemos dicho, la luz es un elemento fundamental del arte gótico, con los contrafuertes típicos del románico adosados a la pared, era imposible poner ventanales que permitieran pasar la luz. Por ese motivo, los arquitectos góticos lo que hicieron fue separar el contrafuerte del edificio de tal manera que dejaban libre la pared. Ahora bien, tenían que trasladar la fuerza del edificio al contrafuerte exento y para ello idearon los arbotantes, que son esas estructuras diagonales que llevan esa fuerza del edificio al contrafuerte. ¿Y cuál era la función de los pináculos? Pues muy simple, ejercer una fuerza de arriba abajo sobre el contrafuerte para que así la fuerza venida del arbotante no le hiciera ceder. En este sentido también hay que destacar el papel decorativo de los pináculos, pero antes está la función arquitectónica que la decorativa. Vamos a leer ahora el segundo texto, que guarda relación con lo que acabamos de explicar sobre arbotantes, contrafuertes, ventanales, nervios, etc. Si era cierto que los pilares bastaban para sostener los arcos de la bóveda, entre los cuales las piedras restantes eran simple relleno, entonces los muros macizos existentes entre pilar y pilar eran en realidad superfluos. Era posible levantar una especie de andamiaje pétreo que mantuviera unido el conjunto del edificio. Lo único que se necesitaba eran delgados pilares y estrechos nervios. Lo demás, entre unos y otros, podía suprimirse sin peligro de que el andamiaje se hundiera. No se necesitaban pesados muros de piedra. En su lugar podían colocarse amplios ventanales. Lo que viene a decir el texto, y que de alguna manera estáis viendo en la imagen de aquí detrás, es que los arquitectos góticos logran que el muro propio del románico, que era parte que sustentaba el edificio, deje de ser importante para sostenerlo porque genera una especie de esqueleto, de estructura fina, que permite que esos muros desaparezcan y por tanto convertirlos en ventanales. De ahí la importancia de la luz en el arte gótico. La analogía entre un esqueleto y la estructura de una catedral gótica quizá se aprecia mejor viendo este corte de sección de la catedral francesa de Chartres. En ella podéis ver el interior de la catedral y cómo esos nervios, arcos, bóvedas van conjugándose para generar una estructura donde los muros son superfluos, es decir, no sostienen nada y por tanto pueden convertirse en ventanas. De momento vamos a dejarlo aquí, simplemente recordaros que este vídeo no agota toda la explicación del arte gótico. Tal como ha sucedido con el arte románico, dejaremos parte de la materia para explicar en clase.